Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:06 de un miércoles, por cierto, muy intenso, caluroso, también caluroso. Estamos entre que llueve con sol o llueve definitivamente, pero bueno, un miércoles muy intenso con noticias políticas y económicas a nivel nacional. Ustedes saben que en el Congreso, en diputados específicamente, estuvo trabajando alrededor, creo que yo, de casi 20 horas, desde ayer hasta hoy a la madrugada, sancionando diferentes leyes, una de las cuales bastante polémica había levantado ya hace un par de meses, como es el impuesto a la riqueza, cuyos autores son Máximo Kirchner y Carlos Heller. Y por otra parte también tenemos noticias de que la comisión que había sido nombrada, la comisión de notables por el presidente Alberto Fernández para dirimir ciertos temas de la justicia, como es el nombramiento del procurador, qué hacer con el Consejo de la Magistratura, con la Corte Suprema, etcétera, bueno, ha entregado su informe de unas 800 páginas al presidente. Se han sabido algunas cosas, digamos, off the record, porque formalmente el presidente todavía no ha hecho declaraciones al respecto. Sí se sabe que por ejemplo, inclusive se quiere tratar en el Senado un proyecto para directamente cambiar la manera de nombrar al procurador. Ustedes saben que ahora está con este tema Rafecas, que sería el candidato oficial del presidente para reemplazar al actual Casal. Para eso quieren cambiar una serie de normas estipuladas por la ley, a saber, la cantidad necesaria de senadores para nombrar. Cuando hoy en día es una mayoría especial de 2/3, pasaría a una mayoría simple, y ahí los votos los tienen obviamente de movida. Y otros temas también muy sensibles que nos llevan a preguntar si hay justicia o no, porque si la justicia va a cambiar cada 4 años según el gobierno, pareciera que la justicia no estaría presente, firme ni necesaria como lo requiere una democracia y una república como la nuestra. De todo esto y mucho más vamos a hablar ya con el fiscal, con el doctor Carlos Rivolo, que tiene la amabilidad de atendernos y ya lo estamos saludando. Doctor Rivolo, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo está usted? No, por favor, de ninguna manera. Por favor, un placer realmente hablar con usted y muchas inquietudes, porque bueno, por un lado tenemos esta comisión de notables, por otro lado este famoso proyecto que lo viene motorizando Parrilli con la anuencia de la Casa Rosado, o al menos de Cristina Kirchner. Y, por ejemplo, ¿estaría usted de acuerdo o no con cambiar la forma, en un momento político agudo, caliente como el de ahora, la forma de nombrar al procurador? ¿Esto sería por la salud institucional o más que nada por un oportunismo político? Creo que en tu comentario inicial vos ponías de resalto algo que a veces se soslaya y es cierto, vinculado con la estabilidad institucional de la justicia. Si vos me permitís un segundo y retrocedemos unos años atrás, hubo un intento del gobierno anterior de cambiar la forma de elección del procurador. O sea, esto que se discute hoy vinculado a si necesitamos una cantidad especial realmente que ya históricamente marca la Constitución, en realidad a través de las leyes, para lo que es el Ministerio Público, de tener 2/3 de los miembros del Senado para elegir el procurador, lo modificamos. Si vas más para atrás, tenés las leyes de democratización de la justicia del gobierno de quien fuera presidente, la doctora Fernández de Kirchner. Si vas más para atrás, también hubo un proceso de modificación vinculado con lo que fue la supuesta modernización a través de la instauración del juicio oral, pero que hizo procesos mucho más lentos, porque el mismo fiscal que investiga no es el mismo fiscal que termina el juicio. La realidad es que en 40 años de democracia no nos hemos puesto de acuerdo en este punto central de qué sistema de justicia y si vamos a sostener o no la institucionalidad. Vos me preguntás ahora puntualmente, y para nosotros es, una vez más volvemos a discutir esta cuestión, si es necesario modificar esta mayoría especial que se necesita para nombrar
a quien ocupe el cargo de Procurador General de la Nación. Permíteme un segundo que le podamos explicar a la gente quién es el Procurador General de la Nación, porque a veces es un tema que es tan abstracto que dicen es el jefe de los fiscales. Sí, claro. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos el jefe de los fiscales federales y nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué implica eso? Es la cabeza, es quien rige la política criminal del Estado, es quien a través de instrucciones generales no nos puede dar instrucciones particulares en causas. De generales dice, miren, esta es la política, por acá va la política de investigación de lavado de dinero, por acá va la política de investigación de narcotráfico, de tratas de personas, de corrupción. ¿Ok? Ese es uno de los roles. Pero se olvida el otro rol a veces, que es el único fiscal que interviene ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Esto es menor? No, esto no es menor, porque poco se sabe, pero más del 50% de los fallos que anualmente la Corte saca, los fiscales producimos dictámenes, la Corte produce fallos, sentencias, se basan en los dictámenes del procurador. Y se basan en los dictámenes del procurador como un par, como alguien que tiene la estabilidad en el tiempo y una forma de elección especial, tan especial como la de los miembros de la Corte, para que tenga sustentabilidad jurídica lo que opina y que la Corte sobre esa base pueda emitir su sentencia. Entonces, modificar desde nuestro punto de vista la elección del procurador por menos de los 2/3 debilita al jefe de los fiscales y con eso absolutamente debilita a todos los fiscales y debilita la figura del procurador frente a la Corte Suprema. Claro. Y esto no es lo que la Constitución del 94 ha querido. ¿Cuál es la discusión de fondo, me parece, en este momento, María Julia? La discusión de fondo está dada por lo siguiente, es si porque tengo los votos puedo elegir y puedo establecer un nuevo sistema de justicia en términos de llevarme por delante la institucionalidad. Ese es el meollo. En términos de eso. Ese. Este es el meollo desde muchos puntos de vista y obviamente alcanza también a la cuestión del procurador. A ver, es una concepción, es una nueva forma de ver la democracia, no es claramente, y me parece que por eso en Argentina tenemos tantos conflictos de fondo en la cual se ha venido aplicando la política. Las minorías siempre han tenido, obviamente desde la sanción de la Constitución del 94, para recordarle a la gente, no en vano se puso el senador por la minoría. ¿Por qué? Porque se quería en política un respeto y escuchar desde ese lado y no tomar decisiones simplemente por la mitad más uno. Exacto. Entonces, sobre esta discusión de fondo, particularmente vos tenés lo que atañe al sistema del procurador. Y tengamos en cuenta que la gente ya escucha hablar del sistema acusatorio, del sistema adversario, y dice, ¿qué es esto? Miren, lo que es esto es que a los fiscales nos van a dar la potestad de investigación lógica que antes tenían los jueces. Antes eran los jueces los que investigaban, un absurdo en el mundo ya, y son los fiscales los que deben hacerlo, los defensores los que deben obviamente defender, y el juez balancear diciendo quién de los dos tiene razón. Sí, para darnos este sistema adversarial, este sistema acusatorio, como está en muchos lugares del país, en la ciudad de Buenos Aires es nativo este sistema, y en el orden federal por ahora solo está establecido en Salta y Jujuy, nos vas a recortar poder de independencia y autonomía en lo institucional, el sistema va a nacer debilitado. Eso es lo que hemos explicado, esto es lo que nos hemos ofrecido desde la Asociación de Fiscales a colaborar, a poner. Me parece que en las sesiones que se están desarrollando ahora en el Senado, mucha gente ha opinado en este sentido, y obviamente mucha ha opinado también en el otro sentido que yo te explicaba antes, vinculado a lo que tiene que ver con el poder del voto y lo coyuntural de esta situación, que es no poder, en definitiva hace 3 años, María Eugenia, definir quién puede ser
el que ocupe el cargo de la procuración. Y esto es una falta de destreza política, esto no es ni asignable a Eduardo Casal, que está ahí por imperio de la ley y por reemplazo. Y por reemplazo, ¿no? Recordemos que está ahí también por reemplazo. O sea, todo está agarrado de los alfileres. Si bien ese reemplazo es totalmente legal, porque así lo dice la ley, tampoco es como que tenemos definitivamente el cargo asegurado para XX. Hoy es Casal, el que sea. A ver, si no es Casal, seguirían los otros dos subprocuradores que hay conforme a la ley, con lo cual, a ver, Casal es un procurador interino y absolutamente legal conforme a la ley. Lo que ni la ley ni la policía... La ley no fija esto porque la ley dice van a tener la destreza política, la habilidad de ponerse de acuerdo. No se pusieron de acuerdo en el gobierno anterior, no se siguen poniendo de acuerdo con esto. Ahora, el punto es, el no ponerte de acuerdo no lleva a una consecuencia que hagas un sistema más débil, más laxo en términos de la elección del procurador. La realidad es, daría más espacio a sentarse, negociar, discutir, en algún lugar, debatir, negociar hasta que salga humo blanco, claro, porque no es posible que no se encuentre una figura, ya está propuesto por parte del presidente el doctor Daniel Rafecas, en términos en los cuales digan, bueno, ocupa el lugar. El mismo Rafecas dijo, no me cambie las reglas del juego porque yo no asumo si no es con mayoría especial, porque obviamente la jugada tiene tufillo político y es jugada política. Pero aparte porque él lo que entiende, me parece, está vinculado a este tema de la institucionalidad. Claro. Es decir, vos no podés asumir como un fiscal frente a la Corte con la importancia que yo te decía, y en el área penal, porque en el área no penal, que a veces está olvidada, los fiscales también cumplen un rol muy, muy importante, pero en el área penal, que por ahí es la que más se visualiza, si ustedes me van a poner sobre la espalda que yo ponga en funcionamiento todo el sistema acusatorio, no me hagan de ninguna manera que yo esté a tiro de resolución, como el nuevo proyecto que el senador Beretilnec incluye, que yo esté a tiro de que simplemente un tribunal me pueda sacar, claro, por simple mayoría, claro, porque en un país tan convulsionado, y yo te decía al principio de la charla, en un país donde tanto se discute la justicia, en términos políticos, y lo que hay que hacer es concretamente, y la experiencia no lo da, que tenemos que despolitizarla 100%, o por lo menos en una gran parte. Yo entiendo que él o cualquier persona que piense institucionalmente en la procuración sabe que llega extremadamente debilitado y que cualquier resolución que él pudiera llegar a tomar como cabeza va a ser cuestionado en su cargo y mucho más los fiscales que estén a su cargo. Totalmente. Carlos, y además esto tiene que ver con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con esta idea de suspender, anular o pasar de órbita a la Oficina Anticorrupción. A ver, ya esta oficina viene bastardeada de hace mucho tiempo. A mí no me gustó, perdón, mi humilde opinión, pero Laura Alonso directamente ni siquiera era abogada, no cumplía con los requisitos y ella misma dijo que no iba a investigar a Mauricio Macri el primer día. Hoy Félix Kraus dice, yo no voy a investigar a Cristina Kirchner, además no tengo plata y cerramos las causas. Es demasiado burdo todo esto. Yo te voy a explicar mi posición, que ha sido escrito, y es la posición de muchos fiscales. Y te voy a dar qué fue lo que sucedió. A ver, la Oficina Anticorrupción tiene un viejo nacimiento vinculado después de la ley de ética pública. La Oficina Anticorrupción responde a tratados internacionales. Argentina ha tenido que suscribir y ha tenido que sancionar determinadas leyes porque el ingreso a ciertos y determinados mercados, como es el que proporciona la OCDE, con un movimiento de casi el 85% del PBI mundial, determinaba que como política criminal ustedes tienen que tener una ley de responsabilidad penal empresarial, esto es, sancionen el soborno transnacional, una ley del imputado colaborador o arrepentido, y ustedes tienen que tener un sistema acusatorio y bueno, y ciertas y determinadas oficinas. Ahora bien, yo te quiero dar este ejemplo, sí, y ahora voy a lo particular. La realidad es que yo entiendo que son los fiscales los que tienen que hacerse cargo de la investigación y los que tienen que hacerse cargo
concretamente del impulso de la misma y no necesitan querellantes a su lado. En Estados Unidos no existen los querellantes particulares, ni en el orden. A ver, aquí es cierto que ha habido una gran demanda de víctimas por hechos, pongamos entre comillas, comunes, porque así se denomina técnicamente, no es tan común un homicidio, una violación, pero bueno, hay querellas en orden de la ley de víctima, pero en términos de estatales, lo que le sucede generalmente a los gobiernos, vos lo ponés en términos de burdo, es que pagan costos permanentemente porque llega un gobierno, impulsa la investigación, llega otro gobierno, la afloja. Y el punto es, en términos prácticos en la investigación, ¿quién es el que la conduce? ¿Quién es el que maneja la estrategia? El fiscal. Entonces, el fiscal es el que arma la estrategia y pide la pena. ¿Qué necesita de la Oficina Anticorrupción? ¿Qué necesitas de la UIF? ¿Qué necesitas de la FIP? Que lo acompañen. Otro, digo yo. Pero el punto es que me brinden técnicamente su conocimiento. Exacto. Entonces, ¿cómo te quiero? Te quiero testigo. Quiero citarte a una sola audiencia y no que me acompañes durante todo el juicio a brindarme tu testimonio técnico, que tu testimonio técnico sea contrastado por la defensa fuertemente y que me digas, miren señores, por ejemplo la UIF, por esta condición hay un lavado de dinero, por esta condición hay un lavado agravado. Gracias, y a mí me sirve en definitiva para después técnicamente formular la acusación. No me hace falta que un organismo del Estado, del Ejecutivo, me acompañe a mí, fiscal, para decirme qué es lo que tengo que imputar penalmente, porque si no se desdibuja Merroy. Entonces, perdón, se desdibuja y además se presta a una manipulación del fiscal total. Y se presta esta condición también que vos estás diciendo de que, y vuelvo a decir, también me parece un costo que los gobiernos, sea cual sea, pagan inútilmente porque están los fiscales. Entonces, que la Oficina Anticorrupción en algún momento haga un trabajo denodado y de ayuda, más allá de lo que vos señalás como dichos vinculados de Laura Alonso. La Oficina Anticorrupción anteriormente e inicialmente estaba Manuel Garrido en su momento. Sí. Soy realmente muy injusto con quien era su jefe, que se me acaba de ir de la mente. Estaba Roberto de Michele en el área de políticas de transparencia. La verdad, estaba quien hoy es fiscal, Marcelo Colombo. A ver, siempre tuvo una capacidad de investigación muy importante, pero bueno, vuelvo a decirte, me parece que en cortar por lo sano esto, que esta actividad recaiga directamente con las responsabilidades que nos tocan, María Eugenia, porque el punto es, a ver, si las cosas las haces mal, claramente tenés que ser sometido a un proceso disciplinario. Totalmente. Y a un proceso pero bueno, esta es la responsabilidad que asumís cuando vos jurás como fiscal. Pero bueno, vuelvo a decirte, me parece que te prefiero técnico, te prefiero en una audiencia, te prefiero corto y contundente que apelando, acompañando. Y sé cuáles son las críticas del otro lado, porque las críticas del otro lado que muchas veces han venido es, bueno, algunos fiscales no investigan, nosotros asumimos el rol de querellante. Ese costo que lo paguen los fiscales si no investigan. Correcto, correcto. Ahora, en el día de hoy, hace unos minutos, también está una noticia dando vuelta que dice que la Cámara Federal de Casación Penal está analizando declarar inconstitucional la ley del arrepentido, y obviamente esto tiene que ver con causas muy calientes en donde están involucrados Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López. Que esto salga ahora otra vez, ¿tendrá que ver con todos estos movimientos que estamos viendo de cambios de leyes, etcétera? Mira, la realidad es que tiene que salir en estos días porque los plazos procesales son los correctos. Yo quisiera, si esto fuera así, yo quisiera leer el fallo para ver por qué la ley es inconstitucional. Y esto seguramente lo que va a terminar es en un plenario, porque ya hay 2 salas de la Cámara de Casación que dijeron que la ley es constitucional. Si otra sala dijera lo contrario, no puede haber en la Cámara de Casación encuentros de semejante manera entre fallos distintos. Entonces se juntan todos los miembros y tienen que sacar lo que se llama, tienen que sacar una resolución poniéndose de acuerdo
obviamente por mayoría, ahí sí por mayoría simple, Sí. en términos de decir la ley es constitucional o no es constitucional. Claro, en este caso serían los jueces Figueroa, Ana María Figueroa y Daniel Petrone. Pero bueno, o sea, hay que ver, hay que esperar y si no, llegaremos a ese plenario. Otro de los temas que se quieren cambiar, porque todo esto es para cambiar, es el Consejo de la Magistratura. A ver si estoy en lo correcto. Que yo recuerde, el Consejo de la Magistratura se creó para transparentar la elección de los jueces, para que se dejara de politizar. Tema que se politizó aún más con el Consejo de la Magistratura, pero no por el Consejo en sí, sino porque acá el problema son los funcionarios. Volvemos a lo mismo de antes, es un círculo vicioso, es la politización de la justicia, lamentablemente. A ver, yo creo que corrupción hay en todos lados y los mejores países del mundo también tienen corrupción. Creo que la diferencia está en que actúa la justicia. Vos podés robarte todo lo que quieras, pero vas en cana. Perdón, el latín. Quedó claro. Pero acá no. Acá no, entonces la diferencia está ahí, en que dejen aplicar la justicia, en que dejen la independencia de los jueces, de los fiscales, y con todas estas maniobras cada 4 años, según el gobierno de turno, la verdad que no se puede avanzar. A ver, te divido la cuestión para no soslayarte ninguna de las dos cuestiones que plantaste. El Consejo de la Magistratura tiene un planteo a resolver por la Corte, Sí. realmente muy fuerte, hace ya casi 4 años para resolver una sentencia vinculada a un planteo de inconstitucionalidad sobre su integración. La Cámara, no recuerdo exactamente la sala, pero la Cámara Contencioso Administrativo, que tiene que tratar estos temas, una de sus salas ha dicho que la integración es eminentemente política, con lo cual hay que realmente recortar los miembros. Entiendo y creo, simplemente por la noticia, no lo he visto, que se propone también de este Consejo Consultivo el generar, el reducir los miembros y hacerlo mucho más técnico y no tan político al Consejo de la Magistratura. Sí, es cierto, nació con ese sentido dentro del Pacto de Olivos. Lo que tenemos nosotros después, posteriormente, vinculado con las investigaciones es, a ver, la demora que tienen los procesos, claro, y que este sistema acusatorio nos llevaría. Vos tenés un tema de demora en los procesos que no te permite tener una sentencia mucho más prontamente, como seguramente se hubiera hecho. Todos casos que fueron investigados están todos en juicio orales que no han avanzado básicamente durante este año por un tema, en algunos, de pandemia, por tema de sustanciación de las audiencias, en otro caso porque se ha pedido prueba suplementaria. Tenés otros casos en los cuales ha habido condenas, pero no obstante lo cual, el denominador común es que el proceso es demasiado largo. Este sistema acusatorio que yo te mencionaba, por los plazos que trae, por la dinámica que establece en la forma de llevarse adelante el proceso, aún los procesos complejos, lleva una certeza mucho más rápida vinculada con el sistema judicial. Por eso, te insisto, el término de debilitar al procurador es debilitar al resto de los fiscales, y sobre esto, o al menos contra esto, es en lo que nos hemos pronunciado de que no estamos de acuerdo con el cambio de la legislación. Correctísimo, correctísimo. Por la tarde de hoy, Carlos, mil gracias realmente por atendernos. Yo seguiría media hora más del programa sin ningún tipo de problema, No. pero acá me van a asesinar a mí, acá me parece. Una vez más, Bueno, mil gracias. muchísimas gracias. No, por favor, beso enorme. Era el doctor Carlos Rívolo, fiscal, y que nos ha realmente dado un muy buen análisis de lo que está ocurriendo y que todavía está ocurriendo. No hay todavía nada delimitado, pero bueno, funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el doctor Rívolo. Ya venimos. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Fiat Cronos combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior. Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. www.moradadosventos.com. Morada dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bueno, seguimos hasta las 16 horas con mucho más punto de impacto y bueno, recién una larga charla con el fiscal Carlos Rívolo acerca de todos estos temas de la justicia, de la modificación de cómo elegir al procurador, del Consejo de la Magistratura, Corte Suprema. Hemos pasado por variados temas de justicia con Rívolo y ahora vamos a lo que les comentaba yo al principio. El Congreso, específicamente la Cámara Baja de Diputados, estuvo sesionando yo creo que casi 20 horas con varios proyectos, pero uno de los más polémicos fue aprobado con media sanción, es el llamado impuesto a la riqueza, cuyos autores son Máximo Kirchner y Carlos Heller, y ha levantado una polvareda increíble. Lograron consenso entre el Frente de Todos, entre el kirchnerismo, y votaron en contra básicamente los de Unión Pro. Estamos ya en línea con el diputado Ricardo Brujal, que es radical pro de Formosa y que estuvo toda esta madrugada, me parece. Diputado, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me permitís Dos. Yo soy radical de Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio. A veces Unión Pro, Juntos por el Cambio. Me vuelve loca, yo le confieso. Unión Pro era, creo que Patricia Bullrich. Es verdad, Juntos por el Cambio, disculpe la confusión. Nada, por favor. Bueno, a ver, finalmente tenemos la media sanción. Ustedes se pronunciaron en contra, pero tiene media sanción. Algunos... Si uno escucha a Máximo Kirchner, dice que esto es por la patria, por la pandemia y por el desastre que dejó Macri. Y si uno escucha declaraciones, por ejemplo, suyas, dice que esto realmente es hasta anticonstitucional y que no va a traer, digamos, nada de lo prometido por el oficialismo. ¿Qué es esto? Es un engendro. Okay. En ningún país del mundo hoy hay este tipo de impuestos. En Europa, todos los impuestos que se llaman al patrimonio, en realidad, patrimonio es el conjunto de bienes que tiene una persona, ¿sí? Uh-huh. Y el patrimonio neto son los bienes menos las deudas que tiene una persona. Correcto. En muchos países de Europa lo que se grababa era el patrimonio neto. Lo que tenía menos lo que... ¿Cómo? Es lo lógico, por supuesto. Si vos te compras un departamento y sacás un crédito... el departamento no es la exteriorización de tu riqueza porque atrás de eso tenés una deuda, ¿sí? Entonces tu capacidad adquisitiva no refleja exactamente eso en el corto plazo. Exacto. En el largo plazo, ¿no? Entonces, en el mundo no hay antecedentes de este tipo de impuestos. Y este impuesto... Perdón, ese tema de la deuda que ustedes lo venían diciendo, ¿no se modificó en nada. Nada, ok. Bien. Nada. Creo que
no hubo modificación, hubo modificaciones antes, yo no voy a decir que hemos tenido, en la Comisión de Presupuesto tenemos un trato muy respetuoso entre todos los diputados, como debe ser, ¿no es cierto? Pero diría hasta cordial, porque entendemos cómo es y cómo tiene que ser. Por supuesto que no pudimos imponer algunas cuestiones que creíamos necesarias. La primera era que este impuesto... No se cortó porque estamos con una comunicación de WhatsApp y vieron que a veces es como... No, se cortó, entonces, bueno, yo quería dar una explicación, se cortó, listo, vamos. Ahora volvemos entonces mientras Javi en los controles que hace magia todos los días, renovamos la comunicación y nos cuenta, bueno, que por suerte tiene una buena sintonía en la Comisión de Presupuesto entre todos los miembros, pero aún así, cuando vamos al plenario es otra cosa, y la Cámara en pleno es una cosa muy diferente, y algunas modificaciones que se esperaban todavía no se han dado. Vamos a ver, porque falta todavía la sanción del Senado y después cómo se va a reglamentar, ¿no? Pero el tema de la deuda es muy importante, muy importante. Grabar un activo afectado a la producción también es otro punto que lo tengo pendiente. A ver si ya lo tenemos en línea. Bruchel, ¿está en línea? Sí, María Eugenia, ¿cómo estás? Perdón, se cortó, sí. Se cortó. No, yo decía, ¿por qué nosotros decimos que esto es inconstitucional? Porque este impuesto, que se acaba de crear ahora, o tiene media sanción ahora, tiene otro impuesto que grava los mismos bienes que está grabando este impuesto, y este le agrega otros más. En bienes personales grababas todos los bienes, excepto si tenías bonos de deuda argentina, por ejemplo, si tenías un inmueble rural, si tenías vivienda única, si tenías mercadería, si tenías una cementera, que no es cierto, es un sembrado. Todo eso estaba exento de bienes personales, y aún así había lo que se llama un mínimo no imponible. ¿Qué quiere decir un mínimo no imponible? Un monto a partir del cual recién empezás a pagar y que lo puedes deducir. Correcto. Creo que está en 2 millones de pesos. Correcto. Si vos tenías un patrimonio de 3 millones de pesos, deducías 2 millones, que era el mínimo no imponible, y pagabas sobre 1. Si tenías 100 millones de pesos, deducías 2 millones y pagabas sobre 98, ¿no es cierto? Crean este impuesto y lo que hacen es no solamente tomar como base lo de bienes personales, sino que le agregan. Si vos tenías dólares y los tenías en un banco, en el otro tampoco pagabas bienes personales, porque la idea era que vos tus dólares, en vez de llevarlos a una caja de seguridad o los tengas en tu casa, los lleves a un banco para que haga al sistema financiero argentino. Bueno, en este caso los graban. Si tenés bonos soberanos de Argentina, los graban. Si tenés mercadería, también los graban. Y la alícuota puede llegar, incluso si sumamos los dos impuestos, en algunos casos de quienes tengan bienes radicados en el exterior, que no es ilícito, que es absolutamente normal que quien tenga inversiones en distintas partes del mundo tenga bienes en esas partes, llega al 7,5% anual. Entonces, no hay ningún negocio lícito, por lo menos que conozcamos, que dé una renta del 7,5% anual. Y si a vos te cobran un impuesto del 7,5% y la renta no alcanza eso, quiere decir que estás comiéndote parte del capital, y ahí es donde la Constitución protege la propiedad privada, porque a lo largo vas a terminar perdiendo el bien. Si todos los años vos vas a pagar eso, por más que a mí el kirchnerismo me diga que es por única vez, bueno, nosotros consideramos que eso desde ese punto de vista es inconstitucional. Es inconveniente porque Argentina compite contra el mundo. Argentina necesita que los argentinos y los extranjeros vengan y pongan empresas, generen mano de obra, paguen impuestos, para salir de este círculo vicioso que cada vez festejamos más que haya más planes sociales. Yo festejo que haya menos desempleo y más mano de obra en blanco. Bueno, claro. Al kirchnerismo poco le preocupa eso. El kirchnerismo lo que le interesa es la épica del plan social, que no resuelve la pobreza, sino que mejora circunstancialmente la situación, pero que posterga a millones de argentinos casi a perpetuidad. Ahora, con estos datos tan concretos que usted está dando, y hay más, pero con esto ya uno puede pensar que se va a venir una avalancha de demandas judiciales. Por supuesto. Y las demandas judiciales le van a plantear
porque la alícuota, el impuesto empieza con un 2% si tenés 200 millones de pesos. Y yo quiero decir una cosa, por ahí hablar de estos montos en la situación que estamos hablando en la Argentina a veces puede parecer obsceno, pero si uno tiene un campo que en el centro del país, por ejemplo, con 150 hectáreas y tiene una maquinaria agrícola y tiene tinglados y tiene una camioneta y tiene un departamento donde vos quieras, llegás tranquilamente a los 200 millones de pesos. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Y ahí pagás de entrada 4 millones de pesos y después la alícuota es creciente. Entonces, ¿quiénes son los que más van a judicializar esto? A los que la ley pretende cobrarle el 3,5%, van a ir a la justicia. ¿Y qué le va a decir la justicia? Señor, no corresponde. Entonces, todo lo que prometieron que iban a hacer con esta plata, que no está claro porque era por la pandemia, pero terminamos dándole la plata a YPF, ¿no? Si alguien me puede explicar por qué decimos que era para la pandemia y le damos la plata a YPF, o por qué en un ciclo donde no hay clases, los chicos no hay clases, decimos que son para las becas Progresar, ¿no? Estas son las cosas insensatas, y que es un impuesto con afectación específica y que las provincias no ven un peso. Todo ahora, si lo hicieran coparticipable, ¿ustedes estarían un poco más propensos? Seguiría pensando exactamente lo mismo, porque el problema que tiene la Argentina es que hoy con creo que vamos a tener 166 impuestos. Divino. 166 impuestos, ¿no? 10 de los cuales recaudan el 90%. ¿Para qué sirven los otros 155 impuestos? Salvo para generar burocracia, ¿no? Y para generar dolores de cabeza a la gente. Entonces nosotros creemos que en la Argentina, y nuestra convicción es que Argentina tiene que estar en un mundo donde el mundo es capitalista, es un capitalismo globalizado, hay responsabilidad social y tiene que elegir entre ese modelo, si querés, entre ese esquema de comercio global y de sistema productivo, o el socialismo siglo XXI, que tiene que estar más relacionado con Maduro, con Nicaragua, con Cuba y todas esas visiones. Burjale, yo también quiero aprovechar porque otro proyecto que se dio media sanción es el que tiene que ver con los campos incendiados, las tierras incendiadas, que también el autor fue Máximo. ¿Qué pasó con eso? O sea, si un campo es incendiado, ¿queda en manos del Estado o cómo es? No, pero más o menos vamos encaminados a eso. A ver. Existe lo que es la ley de bosques, ¿sí? La ley de fuego, y acá se introduce una modificación a la ley de fuego que incorpora y condiciona lo... No, yo voy a entrar en fuego. Yo voy a entrar en fuego antes que la ley del fuego, por favor, a ver si ahora reconectamos, porque este es otro proyecto que también se aprobó en esta maratónica sesión, y lo que también llama la atención es que últimamente hay, yo no sé si decir que la naturaleza se ha ensañado, que obviamente hay condimentos ecológicos, pero hay muchas tierras incendiadas y hay veces en que se demuestra con las pericias, con los peritajes, que después son intencionales. Entonces, a ver, Burjale, ¿seguimos en línea? Sí, bueno, genial. No, entro en fuego yo, les decía a la audiencia. Una vez más me muero. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, te voy a sacar a vos. No. Pasa un señor de los... Espera, ¿se cortó? Bueno, a ver, hacemos una mini pausa y volvemos a ver si lo podemos reanudar. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Laboratorios Bagó, conocemos el valor de nuestras raíces y recursos. Somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Fiat Cronos combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior. Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800 333 8000. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, la tercera es la vencida y estamos ya con Ricardo Burjaile. ¿Es así? Esperemos que sí. Por favor. Bueno, vamos directo. ¿Qué te decía? No sé en qué parte quedé. No, estábamos al principio. Hay un campo, una tierra incendiada. Hay un campo y un señor, supongamos que no sea el dueño, porque el kirchnerismo tiene la visión que atrás de cada incendio hay un negocio inmobiliario o una plantación de soja. No tienen la más remota idea de qué se trata cruzar la General Paz. Y si la cruzan es solamente para el conurbano. No conocen otra cosa. Porque he escuchado afirmaciones y vos no podés creer lo que dicen. En el medio de la provincia de Formosa se quema un campo. ¿Qué creen? ¿Que se va a hacer un country ahí? Claro. Hay zonas que no se van a hacer nunca soja. Entonces afirmaban, casi con épica y con todo esto del Día de la Militancia, que atrás de cada incendio había una cuestión de rentabilidad. Yo le quiero contar, yo soy productora agropecuaria en Formosa. Sí. A mí se me han quemado muchos kilómetros de alambrado y cada kilómetro de alambrado vale 250.000 pesos. Entonces yo no le prendo fuego, vos no le prendés fuego a algo que es tuyo que después tenés que reponer. Pero en situaciones, en Australia se quemaron este año 20 millones de hectáreas. ¿Sí? Claro, a ver, convengamos que hay fenómenos como la niña, el niño, como uno trae inundación, otro sequía, o sea, todo eso tiene que ver. Bueno, pero por supuesto, pero este gobierno no ha asignado presupuesto y yo no vi los aviones hidrantes apagando fuego porque los han desmantelado y porque no tienen presupuesto. Entonces, la solución, y mira, te voy a poner dos casos que tengo muchas dudas, que lo planteé y no me lo contestaron. Sí. Tengo muchas dudas. Si se prende fuego un campo y se da una sucesión, y hay un periodo donde tenés una limitación al derecho de propiedad de 60 años. Una sucesión, ¿cómo se haces para repartir ese campo si no te permiten la división? ¿Cómo haces si hay una sociedad conyugal que se rompe y cada uno de los cónyuges quiere su pedazo de campo? No lo puedes dividir. ¿Entendés? Y con esto de la ley del fuego, perdón, ¿cómo incide? Y sí, yo voy, prendo fuego a algo y no se puede dividir. Entonces, si vos tenés una sociedad conyugal y te vas a separar de tu pareja y hay un campo que es bien ganancial, me dicen que sí, pero yo no lo encuentro, pero ese campo no puede estar la mitad para uno y la mitad para otro, porque no permiten subdividirlo. Entiendo. ¿Y qué pasa con el manejo? Porque también había una versión, no sé después cómo quedó definitivamente en la media sanción, que pasado cierto tiempo el Estado podía hacerse cargo de esas tierras. No, hay tierras fiscales en las cuales se hace referencia que es lo que puede hacer, ¿no? Pero no, el Estado no se va a hacer cargo de eso. Pero digamos, es una ley muy mala. Avasalla facultades provinciales, que es la que impone y la que conoce cuáles son las sanciones, porque en todos los casos, en materia ambiental, lo que se trata es de recomponer el ambiente que se ha destruido, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo destruir una pastura que un monte achaparrado, que un monte de años o un monte de los que tenemos en el sur, ¿no? Que son antiquísimos y riquísimos. Entonces, totalmente. Estamos hablando de cosas distintas y es la misma sanción, da todo lo mismo, pero entonces decían que esto es fruto de la militancia. Yo soy militante político, pero cuando asumo mi rol de legislador lo hago en función y lo hago con observación de las normas vigentes y de la Constitución Nacional, más allá de la militancia. Es que todos los que están ahí en el Congreso son todos militantes, por algo llegaron, pero una vez que asumen tienen una función, una obligación que es trabajar para la gente que los eligió. Por supuesto. No, bueno, realmente esto ahora tiene que pasar a Senado y después, bueno, una vez más por ahí empezamos con una carrera judicial como con el impuesto a la riqueza. Me gustaría haber estudiado abogacía porque entre la ley del impuesto a la riqueza y esto se van a llenar de plata los abogados. No tengo la más mínima duda.
por la tarde de hoy. Mil gracias realmente por atenderme y terminamos en la tercera. Esta fue la segunda. Mil gracias. Bueno. Un beso enorme. Era el diputado Ricardo Bullale, de Formosa, radical, de Juntos por el Cambio, y claro, siendo muy claro en estas dos leyes que fueron muy sensibles, que se trataron desde ayer hasta hoy. Recordemos, ayer el día de la militancia, con todos los camiones, con toda la barricada y los muchachos ahí afuera del Congreso. Uno de los temas que largó hoy el presidente de la Nación es que va a enviar finalmente el proyecto de aborto, proyecto que había prometido en campaña, como muy bien lo recordó hoy el presidente, y proyecto que la verdad que divide las aguas, pero esto pasó siempre en todos los países cuando se han juntado para sancionar una ley al respecto, y acá en la Argentina obviamente no somos la excepción. Inclusive en el mismo partido gobernante hay disidencias, en la oposición también. Bueno, ustedes lo vieron cuando se trató hace 2 años bajo el gobierno de Mauricio Macri, que dictaron, digamos, libertad de conciencia, cada uno podía votar según su bien parecer y entender, y hubo muchísimas internas en el propio gobierno de Cambiemos. Vamos a ver cuándo llega al Congreso y vamos a ver cómo se vota, y vamos a ver también porque hay una gran presión por parte de la Iglesia, que desde ya está en desacuerdo. Bueno, uno no esperaba otra posición, pero hay que ver hasta qué punto el gobierno va a ser permeable o no a las presiones de la Iglesia. Mientras tanto, tenemos otros temas que también son importantes en la Argentina y a nivel mundial, como las diferentes vacunas que están a punto ya de, no de salir al mercado, sino de terminar la fase 3 y que la apruebe cada una de las comisiones federales de salud, que según cada país tiene su sigla. En el caso de Pfizer, ustedes ya saben que hoy ya pidió el permiso a la FDA, y el presidente dijo que entre marzo más o menos empezaría a vacunar al personal esencial acá en la Argentina, a los mayores, a los adultos mayores, y esto es lo último que dijo el presidente. Recuerdan que antes había dicho para diciembre, bueno, se fue postergando porque los tiempos, digamos, a veces uno está mucho más urgido por una cuestión de terminar con estas muertes, pero los tiempos de la vacuna, y eso que se han acelerado muchísimo a nivel científico, pero hay tiempos estipulados que no se pueden acelerar. Pasamos un minuto antes de terminar nuestro programa con la situación política que se está viviendo en Perú. Ustedes saben que en los últimos días hubo renuncias de presidentes, vicepresidentes, presidentes a cargo. Finalmente juró en el día de hoy, creo, fue nombrado un nuevo presidente, que es Francisco Sagasti, un hombre, tengo entendido, que es un parlamentario del centro. Admitió en las primeras horas que hubo desaparecidos en esta represión de los últimos días en Perú. También tengo entendido que fue secuestrado en esa famosa escaramuza en la Embajada de Japón en Lima, pero bueno, pareciera que al menos pueden tener unos meses un poco más tranquilos en Perú hasta llegar a las nuevas elecciones. Pero el que me lo va a poder decir bien es un periodista que está ahí en Perú, y es Jean-Pierre Maravi, a quien ya tenemos en línea. Muy buenas tardes, María Eugenia saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes. Lo mismo, realmente. Bueno, por favor, cuéntanos cómo está ahora la situación en Perú. Entiendo que un poco más calma de los últimos días que han sido sangrientos. Sí, en realidad va a seguir algunas protestas. Algunos chicos universitarios van a seguir hasta que se cambie la Constitución y hasta que, digamos, la mayoría del Congreso salga, porque consideran que son gente corrupta y que le hace daño al país. De todas maneras, según lo que tengo entendido, por estar en algunos grupos de WhatsApp, porque se están organizando por grupo de WhatsApp la mayoría de chicos universitarios, van a hacer las manifestaciones más calmadas, ¿no? Siempre alzando su voz de protesta hasta que se pueda dar estos contextos que ellos desean, ¿no? Además buscan que tampoco se cambie la ley universitaria porque consideran que es algo que les va a causar algún problema futuro. Actualmente el presidente Francisco Sagasti es un hombre más bien moderado que busca una transición hasta la próxima elección, no es que busca atornillarse al poder, tengo entendido. Si estoy equivocada, por favor, corregime. No, sí, tal cual. En realidad solo tiene para asumir el mando hasta abril, que es el 11 de abril, que serían las elecciones acá en Perú. El mensaje que dio a la nación generó un poco de tranquilidad también
a toda la población, porque va a llegar hasta las últimas consecuencias, como usted señalaba en la antesala. Hay muchos chicos que están desaparecidos, señalan que es el grupo Terna quienes están, que los capturan como rehenes, sin comida, sin agua, y son denuncias que realmente son muy preocupantes, ¿no? Inclusive ha habido muertos, como usted ha mencionado, dos personas que han fallecido, y se están mandando con estos grupos de universitarios todas las pruebas posibles para, mediante la Defensoría del Pueblo, hacer la denuncia respectiva y que se pueda llegar hasta el fin de este problema, ¿no? Saber quiénes fueron los culpables y que puedan pagar las consecuencias, ¿no? Ahora, ¿cómo se llegó a este punto? Porque empezamos, digamos, con un tema de corrupción por el cual se acusó a un presidente, se pidió la dimisión, y luego llegamos a esta represión con presidentes en el medio que duraban horas o días, y con esta represión, muertos y desaparecidos. ¿Cómo se llegó a esto en Perú? Claro, lo que pasa es que, digamos, el problema de fondo, como usted dice, fue los que se le inducían a Vizcarra, ¿no? Sea culpable o no, igual va a tener que pagar lo que haya hecho. El punto de quiebre fue cuando Vizcarra señaló a muchos congresistas que también tenían denuncias judiciales, y eso hizo que, digamos, entre la lucha de egos de los congresistas tomaran la decisión de vacarlo. O sea, la gente que lo apoyaba no Vizcarra no dijo yo soy inocente, dijo yo soy corrupto, pero ustedes también. O sea, lo dijo de manera tácita, pero no afirmó que él era corrupto. Él lo que dijo que como personas que tienen antecedentes, que tienen denuncias penales, vienen a querer señalarme de algo sin alguna prueba. Y entonces eso fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Claro. Y entonces, como le decía, es una lucha de egos, y eso, digamos, hizo que lo vacara. Y ese mismo día comenzó, digamos, todo esto, ¿no? La primera marcha no pasó nada, sí es cierto, fue multitudinal. En el centro de Lima no hubo desaparecidos, pero la segunda ya hubo complicaciones, ¿no? Y es donde pasan estos sucesos de estos chicos. Y la mayoría de los universitarios se están agrupando por WhatsApp. De verdad, me he quedado sorprendido por la manera logística, cómo se están movilizando. Tienen un drive donde se ponen los datos, teléfono, celular, se preguntan cómo están, dónde están ubicados. Y eso, de alguna u otra manera, habla de una organización que está bien resguardada para su integridad de ellos, ¿no? Y como lo decía, aprovechan mucho el tema de las redes sociales para, si en caso hay alguna pérdida o algún desaparecido, por ahí poner fotos y hacerlo viral, ¿no? Para que se pueda llegar hasta el fin. Correcto. Ahora, esta organización que se ve en varias partes del mundo, ¿no? Esta coordinación a través de los medios digitales, en el caso específico de Perú, ¿hay algún grupo que los está manejando detrás? ¿Se sospecha de alguien? Porque si es todo pacífico, todo bien, es el juego de la democracia, pero si empiezan otra vez con revueltas, no iría por buen camino, más en un momento tan álgido. O sea, pararon ahora, pero sí. Es decir, se especula siempre que hay un trasfondo político, que hay muchos, que hay muchas personas detrás de toda esta marcha, pero, o sea, a título personal, por lo que he podido averiguar y por lo que hacemos en el trabajo día a día en el diario, algunos chicos sí tienen, digamos, noción sobre realmente qué es lo que buscan, y otros se unen a la marcha porque no tienen una idea específica, pero igual están reclamando porque consideran que atentan contra esto, y les ha causado mucho remordimiento esto que ha pasado con estas dos personas, ¿no? Y que desaparezcan gente, que acusen al grupo Terna de estos sucesos es realmente preocupante, porque ayer apareció un chico y señalaba en el hospital 2 de Mayo que había estado rehén 3 días, ¿no? ¿Cómo es posible que lo puedan secuestrar, ¿no? Totalmente. Es algo inaudito, ¿no? Que pueda pasar esto, ¿no? Y casi todos tienen una profesión o estudian una carrera, están en buenas universidades. La gente, digamos, que es muy culta y que sabe, que está cansada de esto, que es la corrupción. Desde que yo tengo uso de razón, hay políticos que están en el gobierno y se aferran a ello y no han hecho nada. Por citarte un nombre, Marta Chávez, cuando hubo esto de la vacancia, ella sacó a relucir su ego, ¿no? Y eso es algo que, digamos, la mayoría está harta, está cansada de esa gente que solo vela por sus intereses y no vela por el bienestar del pueblo. Igual, como le decía, ellos están, digamos, más calmados por esta nueva decisión del señor Sagasti, porque consideran que es un tipo que los va a poder encaminar a encontrar esto de los desaparecidos, mantener un poco lo que es la estabilidad económica que requiere el país en un momento donde también el COVID afectó mucho, ¿no? Perú estaba en una época donde económicamente ya estaba más estable y pasó esto del COVID y como a todas las partes del mundo nos ha afectado enormemente. Muchos problemas, tal cual. Jean-Pierre, yo por la tarde de hoy te agradezco un montonazo que nos hayas atendido, que termines bien la jornada y ojalá realmente que pueda reinar la paz nuevamente en Perú. Un saludo enorme.
igual manera, colega, cuídense mucho y saludos a sus oyentes. Muchísimas gracias, un placer. Jean-Pierre Maraví, periodista desde Perú. Yo me estoy despidiendo, no sin antes agradecer a mi productora María Paula Grieco, a Javier Martínez, nuestro operador Estrella Divino, y también a Oscar y Manuel Marbazo, que son los dueños de la radio y que han sido todos, y Marta, que es una diosa, que está siempre acá en la radio, han sido todos divinos conmigo. Nada más, eso. Que la pasen bien, que tengan buena semana y nos reencontramos próximo miércoles a las 15 con mucho más Punto de Impacto. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.